En este vídeo vas a aprender el multiprocesamiento y podrás hacer lo siguiente, que al final estamos ejecutando un script en Python que lo que va a hacer es, como pone en esta función, quemar la CPU. Va a hacer cálculos infinitamente para que veáis que realmente está habiendo un multiprocesamiento. Ya que si nos vamos a la herramienta top de Linux, ¿vale? En este caso estoy en Linux, en otro sistema operativo será diferente, pero bueno, ponemos aquí top, pulsamos uno y como veis por aquí pues tenemos todo el procesamiento que está haciendo cada núcleo y como veis están a tope. Y tenemos también todos los procesos que se están ejecutando en nuestro sistema operativo como estáis viendo por aquí. Son los 12 que se están ejecutando en cada núcleo. Con lo cual lo que te tiene que quedar de la parte teórica es que un núcleo puede ejecutar una tarea a la vez que otro núcleo ejecuta otra. Con lo cual los núcleos, al tener tareas diferentes en cada uno, imagínate una tarea en el núcleo 1 y una tarea en el núcleo 2, pues se van a ejecutar en paralelo. Que esto al final pues es lo que no podíamos hacer con los hilos en Python, ya que los hilos en Python iban en concurrencia. Al final teníamos, por ejemplo, 4 hilos en un núcleo, que era lo que usaba el programa de Python, y lo que hacía, vale, pues hilo 1, hilo 2, hilo 3, hilo 1, bueno, hilo 2, hilo 1 y así. ¿Por qué? Porque Python tenía la limitación de Hill que la sigue teniendo. Hay versiones experimentales que esto se quita y podemos ejecutar hilos en paralelo como en otros lenguajes de programación, pero en Python oficialmente pues no se puede hacer. Pues gracias al multiprocesamiento podemos hacer cálculos y ya no tienen que ser como en la sincronía o en los hilos, pues tareas de input y output, que al final esperábamos cosas en la red y leíamos discos, pero era esperar. Aquí directamente podemos ya tener pues 2 cálculos a la vez, 4 cálculos, ya depende de los núcleos que tenga tu ordenador. Así que dicho esto, pues vamos a empezar, pero antes te tengo que comentar, bueno, me está yendo fatal el ordenador, vamos a parar esto. Y antes te tenía que comentar que tenemos en el GitHub, ¿vale? Nos vamos por aquí, te vas a mi perfil, te vas a repositorios, te vas a aprender Python, que es el repositorio donde tenemos todos los conceptos del canal, y te vas al último, a multiprocesamiento. Y en este caso pues tienes los ejercicios resueltos, todo esto para que interiorices este concepto, ya que si no programas pues no te se va a quedar y va a ser para nada ver este vídeo. Entonces te regalo estos 2 ejercicios, bueno, te regalo este ejercicio, el otro por si te atasca lo tienes resuelto. Y yo te voy a explicar en este vídeo pues la introducción, donde vamos a ver todos los puntos que tienes que saber más relevantes sobre el multiprocesamiento para que lo puedas aplicar en todos tus programas sin ningún problema. Así que dicho esto, pues vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos porque el threading, que al final es la traducción de hilos en español, pues no es suficiente, que es lo que estaba comentando. Al final es por el Hill, que el Hill no deja el paralelismo como puede ser en otros lenguajes de programación, ¿vale? Como veis por aquí voy a ejecutar todo esto, voy a ejecutar el fichero que tenéis de introducción y al final, como veis aquí, en este primer punto, pues tenemos una función de contar primos, que al final contar primos son cálculos que se hacen y si nosotros le pasamos un rango muy grande, ya que aquí nos va a dejar pasarle un inicio y un fin, luego va a tener otra función dentro y luego pues va a retornar si es primo en este rango que le hemos pasado. Entonces esto si le pasamos 1.000.000 pues va a tener que calcular 1.000.000 si es primo o no. Y esto va a llevar una consecuencia de que la CPU va a tener que hacer muchos cálculos. Que aunque lo haga en un tiempo diminuto, si le pasamos 10 millones, pues ya no es un tiempo tan diminuto, ya que, bueno, puede hacer un montón de cálculos a la vez, pero si le pasamos una fumada, pues claramente va a tardar. Entonces vámonos abajo, ya que la primera cosa que también tienes que saber, y ya te la voy a decir, es por qué estamos ejecutando esto en NameMain. Esto es por el sistema operativo, ya que cada sistema, ahora lo veremos más adelante, ejecuta el multiprocesamiento de distinta manera, ya que al final el multiprocesamiento, pues cada sistema operativo gestiona los procesos como puede. En este caso Windows lo gestiona de una manera diferente a Mac. Mac, aunque se ha parecido un poco a Linux, lo gestiona diferente a Linux y Linux pues lo gestiona a su manera. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso ponemos name igual a main, ya que hay un sistema en Windows que lo que hace es cuando ejecutamos otro proceso, cuando nace otro proceso, lo que hace es importar todo el módulo. ¿Y qué pasa al importar un módulo? Pues lo que visteis en el vídeo del canal donde explicamos esto,
que al final está importando un módulo, está volviendo a ejecutar, y si en nuestro código tenemos fuera que se ejecute todo el proceso, pues se va a ejecutar procesos infinitamente. Y esto pues no lo queremos porque colapsaría nuestro programa. Así que por eso es importante ejecutar siempre multiprocesos en name main. Entonces, como veis por aquí, vamos a hacer un rango total de 1.000.000 para los números primos. Vamos a pasárselo a la función de contar primos. Y como estáis viendo por aquí, vamos a iniciar el cronómetro con el módulo time. Vamos a restar el inicio para sacar el tiempo que ha tardado. Y como veis, en secuencial, como puede ser en, bueno, en los hilos no, porque en los hilos al final se turna, pero sería más de lo mismo. Al final secuencial sin utilizar ni hilos ni asincronía, ya que estos son cálculos y de todas formas no podríamos en estos dos conceptos. Pues al final, como estáis viendo por aquí, si lo ejecutamos tal cual, sin usar ni multiprocesos, sin nada, pues como al final es secuencial, pues tardaría 1,353 segundos, ¿vale? Tardaría un segundo prácticamente. Y con los hilos, pues tardaría 1,437. Para que veáis, ha empeorado al turnarse los hilos. Así que esto hay que tenerlo en cuenta para que veáis que los hilos no es para cálculo para nada. Y como veis por aquí, pues ahora vamos a empezar a utilizar el multiprocesamiento. Esto es una manera de usar un multiprocesamiento, ya que al final nosotros en Python tenemos que gestionar cuándo se va a acabar un proceso para que el sistema operativo lo elimine, ya que esto está ocupando memoria y puede quedarse como un proceso en el limbo, un proceso zombie. Entonces, en este caso, con este manejador de contexto no nos tenemos que preocupar, nos gestiona todo. Esto sería como la capa alta de utilizar multiprocesamiento, y nosotros solo nos tenemos que preocupar de ejecutar lo que tengamos que ejecutar. En este caso, pues, nos da este manejador de contexto la variable, en este caso le hemos llamado el ejecutor, ya que este nos trae una función que podemos pasarle la función que queremos ejecutar en este proceso nuevo, y podemos pasarle los rangos. En este caso estamos haciendo dos iteradores. ¿Por qué? Porque nosotros le tenemos que pasar en la función, como visteis, ¿vale? Aquí, pues le tenemos que pasar un inicio y un fin. ¿Y qué va a pasar? Pues que nosotros queremos ejecutar varios workers, que se llaman varios trabajadores, que al final es pues varios procesos que vamos a lanzar. Si lanzamos 4 workers, va a ser 4 procesos. Si lanzamos 2, va a ser 2 procesos. Y si lanzamos 1, pues va a ser un proceso. Que al final esto se va a reflejar en cada núcleo de nuestra CPU. Entonces, si lanzamos 4 núcleos, 4 trabajadores, pues tenemos que repartir el trabajo. En este caso, con estos iteradores, pues el primer trabajador va a ser de 0 al cuarto, que al final es cuarto, pues lo hemos definido por aquí, que al final es el rango total, el millón, pues lo vamos a dividir entre 4. Entonces vamos a ir haciendo esto para sacar los rangos y poder repartir justamente igual a cada worker, ¿vale? Para que tenga el trabajo repartido perfectamente. Pues esto va a hacer que el programa termine más rápido, ya que al final está utilizando toda la potencia de nuestra CPU, que si utilizáramos uno, por ejemplo. Entonces, pues vamos a calcular esto. Entonces, esto no lo saca solo, no lo vamos a guardar. Esto ya cuando se ejecute y termine, ya va a pasar el manejador de contexto, ya lo va a gestionar, ya que esto tendríamos que gestionarlo si no utilizáramos el manejador de contexto. Y una vez que termine, pues ya va a pasar a la siguiente línea. Entonces ya vamos a tener el tiempo que ha tardado. Y como veis por aquí, pues tarda 0,5. No tarda ni un segundo y no hemos ahorrado mucho tiempo. Imagínate esto ya con 10 millones de primos, 100 millones, porque nunca se sabe cuántos cálculos grandes se puede hacer. Y al final esto, aunque tú veas que ha tardado, bueno, ha tardado la mitad, pues imagínate esto más escalado. Imagínate esto con 10 millones de primos, 100 millones. Nunca se sabe cuántos cálculos vamos a tener que hacer en nuestro programa. Aquí tenéis lo que comentaba. Esto es el bloque básico que tenéis que tener en cuenta, ya que al final aquí estamos teniendo más precisión. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que iniciarlo y tenemos que definir cuándo. Bueno, aquí estamos esperando a que acabe el proceso. Esto automáticamente Python va a ejecutar una cosa por dentro que lo que va a hacer es eliminar el proceso, ¿vale? No va a liberar sus recursos, vamos a poder acceder al proceso que hemos creado aquí en esta variable, pero lo que va a hacer es directamente matar el proceso y que no se siga ejecutando, ya que si nosotros lo iniciamos y esto fuera infinito, sería un proceso infinito, como vimos en el caso de los hilos, que teníamos hilos demonios. Pues en este caso sí tendríamos que ejecutar que se terminara el proceso, ¿vale? Con terminate, y luego con close pues podemos liberar los recursos.
es una cosa a tener en cuenta porque no queremos en nuestro ordenador procesos que se hayan quedado en el limbo y sean procesos zombies. Pero bueno, si usas join, pues este problema ya te lo quita de raíz. Entonces, como veis por aquí, nosotros esperamos que termine este proceso y una vez que termina, ¿vale? Que al final lo que estamos haciendo es ejecutar esta función que lo que hace pues es devolverte el PIT del hijo, que al final es el número identificativo del proceso, y te está pasando también el del padre. ¿Esto por qué lo estamos haciendo? Porque ahora veis aquí que tenemos un contador que está aquí declarado en el script padre, que al final es nuestro proceso de Python principal, que es un diccionario con el valor 0, como estáis viendo por aquí. Y al final nosotros vamos a coger este valor, lo vamos a imprimir antes para ver que realmente empieza por 0. Y cada proceso también tienes que tener en cuenta que es como un script separado de Python. Al final los hilos pues compartían memoria porque estaban en un mismo núcleo y no eran diferentes procesos. Pero al ser ya diferentes procesos, diferentes núcleos, pues no comparte memoria. Y no se lo indicamos, claro. Luego vamos a ver maneras de comunicarnos entre diferentes núcleos, pero de estándar, pues no comparte memoria. Con lo cual, si nosotros modificamos el contador, esta función lo ejecutamos en otro proceso, que va a ser el proceso hijo, y ahora cogemos esta variable que estaba en el proceso padre, pues al final, como estáis viendo por aquí, esto no lo está cogiendo de aquí. En realidad está creando un nuevo valor enfocado en su nueva memoria. Está cogiendo esto, pero se la lleva a su memoria. Entonces, al sumarlo, lo está ejecutando en su propia memoria. Con lo cual, bueno, aquí hacemos el print, dará 100. Pero si volvemos a, bueno, cuando termine la tarea, pues volvemos a coger el contador, pues va a dar 0. Porque es que al final lo ha ejecutado en la propia memoria del proceso. Así que esto hay que tenerlo en cuenta porque puede darte sorpresas en el código y tú dices, ¿por qué no me suma los 100? Y aquí es lo que comentaba, cada sistema operativo gestiona los procesos diferentes y también con lo cual los hilos. Ya que al final un proceso pues tiene hilos, bueno, más bien un núcleo, y al final también va a haber problemas con los hilos, como vimos en el vídeo anterior. Por ejemplo, el caso de los logs, que como vimos, podíamos incrementar un número, pero como el sistema operativo era tan caprichoso y me cambiaba de hilo, pues no se incrementaba el número. Vimos la forma que al final vamos a ver también en este concepto, que era el log, que al final decíamos, mira, no me bloquea la variable y si cambias de hilo, pues espera a que se haga la transacción atómica. Que al final era lo de sumar y guardar, porque había pasos intermedios que si se quedaba leyendo el valor pero no le había sumado, pues esa incrementación se perdía. Entonces, pues aquí pasa lo mismo. El sistema operativo es caprichoso, necesita cambiar de hilo o de cualquier cosa, y pues Python, en este caso Fork, que se llama el sistema que usa Unix, en este caso Linux también, que al final clona el proceso entero, clona lo que estamos ejecutando en este fichero, imagínate, y con la memoria incluida. Todas las variables que teníamos aquí, pues se copian al proceso nuevo. Pero si hay hilos activos del padre de este fichero, pues lo que va a pasar al heredar pues estos hilos, el nuevo proceso, pues es que si se quedan medias, como vimos en los hilos, pues va a dar problemas con los logs, ¿vale? Ya que esto lo gestiona el sistema operativo y puede suceder esto y que tu programa, por ejemplo, se quede bloqueado. Entonces, una cosa a tener en cuenta cuando programamos en Linux. Luego tenemos spawn, que como su propia palabra indica, spawneamos cosas de la nada. Esto es lo que hace Windows y Mac, ¿vale? Que al final lo que hacen es arrancar un intérprete nuevo para que veas todo lo que hace y luego importa todo de nuevo. Ya ni copia, ya crea todo de nuevo. Es como si tengo una casa y pues no la clono y la tengo al instante. No, lo que hace es construirla de nuevo. Entonces esto pues es el problema que comentaba del if main. Que al final, si no usamos el if main, pues va a importar de nuevo otra vez y va a ejecutar otro proceso y va a ejecutar procesos infinitamente hasta que se te bloquee el PC o hasta que Python dé un error diciendo ¿qué haces? Entonces una cosa a tener en cuenta es sistemas Windows y Mac. Y luego tenemos ForServer, que en este caso, en esta versión de Ubuntu, en la 26.06, a partir del Python 3.14, que es la versión que tengo, se ha empezado a utilizar en Linux, ya que lo que hace es levantar un servidor de Python que actúa en el intermedio. Al final vamos a tener un PIT que va a ser el intermedio. Teníamos el padre, el PIT padre. Luego tenemos ahora el proceso
intermedio y después el intermedio se va a encargar de gestionar los procesos que creemos, ¿vale? Al final va a ser como un servidor. Nosotros tenemos el cliente que es el padre, tenemos tenemos el servidor que es el servidor y luego pues el servidor pues gestiona los procesos. Entonces es una cosa a tener en cuenta, ya que aquí soluciona problemas como por ejemplo lo de los hilos. Ya no va a suceder lo de deadlock porque ya lo está gestionando un intermediario. Entonces, como estáis viendo por aquí, nosotros podemos iniciar un sistema el que queramos. No tiene por qué ser el de nuestro sistema operativo. Podemos forzar a uno, aunque es recomendable pues seguir el de nuestro sistema operativo, ya que pues se puede liar, la verdad, porque cada sistema operativo lo gestiona de manera y tienes que tener en cuenta si te va a rentar utilizar uno u otro. Es que aquí hay muchas casuísticas, porque querrías cambiar a otro que no sea de tu sistema. Entonces, si le decimos aquí, por ejemplo, como estáis viendo por aquí, bueno, aquí tenemos lo de antes, lo de los pits, que no lo he enseñado, ¿vale? Tenemos lo del contador, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Aquí tenemos la explicación y aquí tenemos lo que estamos aquí imprimiendo para que lo veáis, que al final nosotros nos da true en for server, ya que es lo que está utilizando ahora mismo mi sistema y mi intérprete en Python, ¿vale? ¿Lo podría cambiar? Sí, pero al final está utilizando esto y no voy a tener el problema de verlo. Para otros casos pues me interesará tener otros como for directamente o bueno, dudo que spawn, porque spawn es muy problemático, pero bueno. Y como veis en este caso, pues nosotros podemos cambiar de método, ¿vale? Podemos empezar con uno, como estáis viendo en este caso que teníamos activo el for server, pero también podemos utilizar el fork, ¿vale? Si queremos. Esto nos creará todos los métodos que utilizamos para crear los procesos, como veis por aquí, que al final usamos el contexto, y podemos usar los multiprocesos con el objeto, con las funciones del objeto que nos trae, ¿vale? Y con los manejadores de contexto. Entonces en este caso podríamos cambiar en nuestro programa si nos interesa de fork a for server o a spawn. Y esto lo iniciamos, como veis por aquí, y esperamos al resultado. Y al final nos da en esta tarea que estamos haciendo, pues el pic del hijo, que al final es el 40.289, y el del padre, que es 40.233. Que como veis por aquí no coincide, ya que al final nosotros estamos utilizando el for server. Entonces el for server nos va a dar que el padre es el server. Aquí tenemos el ejecutor, que al final es el manejador de contexto más antiguo, más legado de Python, que está utilizado hasta que ha salido uno nuevo que veremos que va a resolver más problemas, es más cómodo. Y al final es pool, ¿vale? Que lo que va a hacer, pues es lo que estoy viendo por aquí. Tenemos una ID de pedido del 1 al 8, por ejemplo, y lo que vamos a hacer es procesar estos pedidos secuencialmente. Al final, pues hacer secuencial, pues va a ser 0,047 segundos, como estáis viendo por aquí. Pero nosotros pues podemos utilizar este manejador de contexto para iniciar los procesos. En este caso, pues ya no es como el otro, que era el más moderno que vimos al principio, aunque no lo hemos visto detalladamente, pero al final el argumento se llama hasta diferente, se llama process, y aquí sería como los work. Al final le pasamos el número de procesos que queremos iniciar y ahora iniciamos el cronómetro, utilizamos map, al final aquí no cambia, pues le pasamos nuestra función y le pasamos el iterable, en este caso el ID de pedido. Entonces esto llegará a procesar pedido, llegará a los diferentes ID y hará todo este cálculo para que veáis que pues tarda un poco, ya que si no le ponemos apenas cálculo, pues esto va a tardar nada. Entonces, como veis por aquí, pues nosotros ahora imprimimos y el tiempo de los 4 procesos pues es 0,015, vamos. Un tiempo que, bueno, tampoco se diferencia tanto, pero algo quita. Al final es más de la mitad. Y veis por aquí que también podemos utilizar otra función, que al final map lo que hacíamos es mapear, como otra función que tiene Python. Pero nosotros, imagínate que no le queremos pasar un iterable, sino que le queremos pasar un iterable como puede ser una lista, pero le queremos pasar dentro tuplas, ¿vale? Pues para esto se utiliza StarMap, que al final lo que hace es ir pasándole e iterando diferentes argumentos, ya que en este caso calcular descuento, como estáis viendo por aquí, tiene un precio y un porcentaje. Entonces, como le tenemos que pasar dos argumentos, pues para esto se utiliza la tupla. Entonces, al pasarle una lista con tuplas, pues se va ejecutando la función calcular descuento y como veis por aquí, pues nos daría los descuentos. Al final 90, 200 y 76 aplicando el porcentaje que usa esta función. Entonces es una manera de también usar las funciones que tengamos en los procesos
cuando tengamos que tener varios argumentos. Pues para esto se utiliza la tupla. Luego tenemos apply async, que esto te va a recordar mucho a las tareas asíncronas, pero al final son tareas sueltas que vamos a meter en procesos y pues como no va a ser algo masivo como puede ser el map o el start map, no va a ser varias funciones que queramos ejecutar todo el rato, pues para esto tenemos apply async. Al final vamos a manejar el contexto igualmente, va a ser un proceso ya que solo va a hacer pues una tarea con apply async y cogemos esta tarea asíncrona que al final le pasamos el pedido y una ID suelta, imagínate, y ahora obtenemos de esta tarea pues el resultado. Y como veis por aquí, pues nos da el número que ha hecho todos los cálculos con la ID que hemos pasado. Entonces es una cosa a tener en cuenta. Imagínate que ha ocurrido una excepción y hay una ID de un pedido que no se ha ejecutado. Esto para casos, por ejemplo, que te has dejado una ID suelta porque ha habido una excepción en ese pedido en concreto, pues la verdad que es muy aplicable a este caso. Aquí tenemos la forma moderna que ya no utilizamos el manejador de contexto pool, que es la forma más moderna y la más cómoda de utilizar, ya que al final pues esta sintaxis viene también del manejador de contexto que tiene los hilos, pues en este caso pues para los multiprocesos, y al final lo que nos permite es mayor comodidad, ya que por ejemplo las excepciones pues se propagan correctamente, ya que al final el otro, el de pool, pues hacía una cosa rara que, pero al final lo que se tiene que quedar que pues te quitan de más problemas, podríamos decir. Entonces, como veis por aquí, pues es exactamente igual. El manejador de contexto al final no cambia, pero utiliza funciones con nombres diferentes. Por ejemplo, submit, si queremos renderizar, por ejemplo, una miniatura, ¿vale? Hacer cálculos al final de renderizar una miniatura, aquí hace todos sus cálculos, y nosotros le vamos pasando ID. Al final esto es lo mismo. Estamos creando un proceso con una función. Y como veis por aquí, pues los resultados se obtienen de la siguiente manera. Aquí también cambia un poco. Al final es recorrer los futuros, ¿vale? De future, que nos devuelve el proceso, ir recorriéndolo y explícitamente tenemos que decirle que nos dé el resultado, ¿vale? Esto nos lo dará en una lista, como veis por aquí, y vamos a ver cuántas miniaturas se han renderizado. En este caso, 4 miniaturas pues se han renderizado, las que queríamos. Pero también podemos seguir utilizando con este manejador de contexto pues lo que estáis viendo por aquí, el típico map, ¿vale? Vamos a poder seguir utilizándolo, no tenemos que poner esta sintaxis obligatoriamente, pero son cosas diferentes de hacerlo, ¿vale? Si estáis acostumbrados al map del manejador de contexto pool porque lo utilizáis mucho, pues también tiene su forma igual en este manejador de contexto, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, al final es exacto el resultado, es el mismo proceso. Y Process Pool Executator tiene sus dos atributos en su clase que permite eliminar pues los workers, los procesos. Al final tenemos el de terminate, worker, y el de kill, que al final el nombre lo dice todo. Terminate lo que hace es decirle, mira, acaba el proceso, limpia todo lo que tenga que limpiar y luego pues ya lo borra sistema operativo. Pues kill directamente lo mata. Directamente dice, mira, este proceso no lo quiero, me da igual lo que estabas haciendo, la memoria que esto, yo lo elimino a la fuerza. Aunque tenga que ejecutar un proceso para eliminarlo del sistema operativo, yo me lo cargo a la fuerza. Que son funciones que para ejecutar vienen bien, ya que hay veces que, por ejemplo, se puede quedar colgado un proceso. Entonces puedes decirle, mira, si se queda colgado, pues, o tarda estos segundos, pues elimínalo o directamente dile al sistema operativo, elimínalo, por favor. Entonces también es una cosa a tener en cuenta cuando ejecutemos nuestro proceso. Y en los procesos, pues, por favor, no petéis la memoria de vuestro ordenador, ya que al final esto consume memoria RAM. Imagínate que estamos haciendo un cálculo enorme, no lo vamos a meter todo en RAM. Para esto existe un buffer que cuando lo calcula, ¿vale? El proceso, pues me lo guarda antes de meterlo en el programa, bueno, en el proceso principal que está ejecutando todo esto. Entonces, vamos a pedir un buffer por ejemplo, en map, ¿vale? Cuando ejecutemos la función de renderizar miniatura, que lo estamos haciendo 100 veces, o en este caso, nosotros en este for va a llegar primero los dos primeros resultados y va a hacer todo esto. Luego llegará los dos, irá de dos en dos. No te lo va a dar todo del tirón y va a ir recorriéndolo todo y va a estar aquí guardado. No, sino que va a ir esperando de dos en dos. Así que esto es muy útil para no desperdiciar memoria a lo tonto. Entonces, como estáis viendo por aquí, aquí hice un print del enumerate y del resultado, y al final el resultado, pues como os he esperado, son números. Esto ya lo gestiona Python, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos 100 miniaturas que se han ejecutado, como veis por aquí, ¿vale? Y tenemos los 100 resultados que estoy imprimiendo por aquí igualmente.
pero no nos lo ha pasado todo el tirón a la memoria. Aquí tenemos una cosa muy interesante que son las colas, las típicas colas, que al final tú le metes una cola y se va haciendo pues un proceso determinado y va cogiendo cosas de la cola, la va procesando y así. Al final estamos guardando en un espacio de memoria pues variables, pues datos que va a aprovechar una función, ¿vale? Y lo va a ir cogiendo poquito a poquito como hacía el buffer. Entonces, pues como veis por aquí, tenemos un productor y un consumidor, que al final el productor va a generar pues datos, va a procesar datos y luego el consumidor pues se lo va a quedar, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, que tenemos la función productor, que al final recorre esta lista de criptomonedas, como estáis viendo por aquí, y lo mete en la cola. Y cuando ya no queda nada, pues avisa al que va a consumir estos productos, en este caso estas criptomonedas, pues que ya no queda más que producir. Entonces el consumidor, ¿qué hará? Pues tiene un bucle porque no sabe cuándo va a acabar la cola. Y él va cogiendo cosas de la cola. Y le llega none explícitamente, como vimos en el productor, pues va a parar de ejecutar la función. Y va imprimiendo lo que le va llegando, las órdenes que le va llegando del productor. Entonces, como estáis viendo por aquí, iniciamos el productor, iniciamos el consumidor y esperamos. Y el resultado, como el esperado, pues va cogiendo las criptomonedas y hay un punto que para ya que no queda más criptomonedas. Ahora vamos a ver una cosa muy interesante que son las tuberías. Esto, si manejáis Linux, pues la habréis utilizado seguramente y al final es darle un resultado a otro proceso, ¿vale? Al final lo que estamos haciendo aquí es generar dos ganchos, como yo le llamo, porque al final lo podemos pasar por una función y ya en esa función que está ejecutando otro proceso, pues hacer lo que sea, ¿vale? Que al final estamos comunicándonos con otros procesos, que es lo que no podríamos hacer si no tuviéramos esto. O bueno, o también se puede hacer en las colas, pero en las colas es algo unidireccional, ya que al final tenemos un productor, un consumidor, pero el consumidor no puede hablar con el productor. Entonces con Pike pues ya tenemos una comunicación bidireccional que nos va a servir para comunicar y recibir datos. Entonces, como estáis viendo por aquí, tenemos un generador que al final genera titulares, como estáis viendo por aquí, y le pasamos el extremo A. ¿Por qué? Porque al extremo A es con el que nos vamos a comunicar. Entonces, cuando generemos los titulares, nos va a pasar la conexión, nosotros vamos a tener estos titulares, que son dos titulares, los vamos a recorrer y se los vamos a dar a la conexión que va a ser otro proceso que tengamos. Entonces, se lo vamos a mandar, le vamos a mandar none cuando ya no le vayamos a mandar nada y vamos a cerrar la conexión. Importante para liberar recursos que vamos teniendo al hacer las conexiones, ya que esto ocupa recursos de nuestro ordenador. Entonces, una vez que ya al extremo A lo hemos comunicado, podemos iniciar el generador y lo que va a pasar, pues como veis por aquí, vamos a hacer un bucle donde vamos a ir cogiendo cada titular, ya que el extremo B es el que va a recibir, porque el extremo A al final lo hemos pasado a mandarlo, pues lo vamos a recibir con esta función. Al final viene de la palabra recibir en inglés, pero la han acortado. Entonces, cuando ya no haya titulares, pues ya me salgo del bucle, pero ya tengo mis titulares en mi propio proceso. En este caso, pues lo estamos haciendo en el proceso principal, pero imagínate esto ya con procesos que hemos creado específicamente. Esperamos esta tarea, el resultado. Entonces, como estáis viendo por aquí, pues recibimos correctamente los dos titulares. Y aquí tenéis un ejemplo que al final esto es bidireccional, pero nosotros con el argumento duplex pues podemos permitir que definir un padre y un hijo, ¿vale? Una conexión padre y un hijo, y al final el padre se comunica con el hijo, pero el hijo no puede comunicarse con el padre, ¿vale? En el caso de que esto fuera for. En este caso es true, y como veis por aquí, pues al final, como es una bidireccional, al final en el anterior ejemplo no lo vimos, ya que estábamos haciendo una conexión de un extremo a otro, pero es para que lo veáis, que tiene tanto los dos extremos, pues tiene la función zen, tiene la función de recibir y tiene la función zen el hijo y también la de recibir. Entonces se pueden comunicar entre ellos sin ningún problema, que no lo habíamos visto en el ejemplo anterior y quería que lo vieseis. Entonces, como veis por aquí, esto que lo habíamos hecho con bidireccional, pues podemos usar for y al final, pues la conexión segunda que vamos a obtener de la tupla que nos devuelve Py, pues va a ser la que va a mandar siempre, ¿vale? Entonces manda, por ejemplo, hola, y nosotros imprimimos lo que va a recibir la conexión que recibe, que siempre va a ser la primera, y nos va a devolver pues que ha obtenido hola. Así que tener en cuenta esto si queréis abrir conexiones explícitamente pues bidireccionales o unidireccionales. Esto ya depende del caso en lo que vayáis a utilizar. Luego aquí llega, vale, aquí ya le estábamos pasando datos a los procesos, estábamos recibiendo, estamos enviando, pero ahora podemos compartir memoria como hacíamos en los hilos. Al final los hilos compartían memoria por defecto, pero los multiprocesos no. Pues nosotros podemos permitir esto, que compartan variables o funciones o todo lo que sea almacenable en memoria. Entonces, como veis por aquí,
pues tenemos un contador que no va a tener log. Aquí va a haber el problema que vimos en los hilos de raise condition, de la incrementación. Y como veis por aquí, pues vamos a ejecutar incrementar sin log, que lo que veis por aquí es que recorre las veces que le digamos, y lo que hace pues es crear un contador, podemos decir, temporal con el valor. Espera 0,01 segundo y se lo suma. ¿Por qué hemos puesto 0,0 segundo? Porque el procesador funciona tan rápido que al final no va a haber lo de raise condition, porque va a hacer esto tan rápido que el paralelismo va a dar igual en los multiprocesos. Pero si le indicamos esto, pues esto va a provocar un retraso que va a hacer que el otro proceso pues lea el mismo valor y lo incremente, con lo cual se va a perder datos y el otro se va a quedar leyendo cuando tenía que haber incrementado y no lo ha incrementado. Entonces va a pasar cosas como esta, que al final esperábamos 8000, ya que aquí estamos recorriendo 4 veces 2000, entonces 2000 por 4 entre los procesos que hemos creado con 4, pues nos tendría que dar 8000. En este caso, como veis, pues por la raise condition nos han dado 2008. Y en el contador con log, que esto sí lo hemos definido bien, ya que bueno, hemos definido con value como antes, pues en la variable que va a compartir. Pero en este caso, pues lo que hemos hecho, incrementar con log, es recorrer, pero vamos a usar el manejador de contexto de log, ¿vale? Que al final getLog nos permite hacer lo mismo con los hilos. Y gracias a que le estamos pasando value, porque esto no viene de la nada, ¿vale? Esto que estáis viendo por aquí, el getLog, viene por el objeto contador que nos devuelve el propio value. Así que value, que es el que indica, como he dicho, pues la variable que se va a compartir, pues ya viene integrado para que hagamos el log, ¿vale? Como en los hilos. Entonces, como estamos haciendo el log, pues en este caso, pues sí obtendremos el valor que queríamos, que es 8000. Y como veis por aquí, pues al final nosotros estamos con i, ¿vale? Que al final, bueno, pues llegaba el contador, cogíamos el valor, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. ¿Y qué pasa con value? Que al final nosotros le estamos pasando solo una variable. En este caso, pues teníamos en la función el contador, y al final lo que hacía era, bueno, en este caso era el log, pero en este caso que veis por aquí, pues al final cogíamos el valor, lo leíamos y toda la pesca. Y bueno, pues esto no es una estructura de datos, al final es una variable que hemos definido y no puede ser un conjunto de datos. Entonces, para esto el multiprocesamiento pues también puede utilizar la estructura de array, como en este caso pues le llamamos D, ¿vale? A esta estructura, y tiene en la estructura propia pues el número 10, el número 20 y el número 30, en este caso en formato float. Y ahora con getLog, como estáis viendo por aquí, que ahora lo estamos haciendo en el propio proceso principal, pues recorremos precios compartidos, ¿vale? Que al final 10, 20, 30, y lo que vamos a hacer pues es incrementar el IVA con 1,21 y se aplicaría el IVA. Y como veis por aquí, pues ahora tenemos los precios con IVA. Y hemos utilizado una estructura array que puede compartir otro proceso. Así que es una cosa a tener en cuenta. Y esto ya es alto nivel, ya que estamos utilizando Manager, que es una cosa que gestiona otras estructuras de datos. Ya que el valor de una variable o de un array, pues son cosas que gestiona Python más fácilmente. Pero otras estructuras más delicadas, más avanzadas, como puede ser los set, pues se tiene que gestionar de otra manera diferente que con este manejador de contexto que nos da, pues lo podemos gestionar. Por ejemplo, podemos crear un diccionario, procesamos una métrica, que en este caso lo que hace esta función es hacer todos estos cálculos cuando le pasamos una ID, que se la estamos pasando por aquí, ya que estamos haciendo un bucle, le estamos pasando 3 ID, y esto pues hace todo el proceso y nos da un resultado, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, que al final es un diccionario, ya que como le estamos pasando el diccionario que es resultado, pues ya lo mete directamente en cada diccionario con cada ID y mete el valor, el cálculo. Al final hemos conseguido un diccionario que puede compartir diferentes workers, que en este caso, que al final han compartido 3 workers sin ningún problema. Y también tenemos los sets, que esto es muy reciente, que lo que nos permite pues es tener la estructura de set y podemos hacer cosas como esta. Al final declaramos el manager, pero con la estructura de datos de set. Tenemos unas etiquetas compartidas, como puede ser urgente, revisar y urgente, ¿vale? En un mismo set, que al final urgente y urgente pues es el mismo dato, así que se va a quitar la duplicidad. Y como veis por aquí el set, pues efectivamente hace su comportamiento natural. Y esto pues lo podemos tener en varios procesos. Así que ya esta estructura de datos, pues depende de lo que quieras hacer en Python, puedes utilizar una u otra en los mismos procesos, en la misma memoria de los procesos. Y aquí tenemos una cosa que vimos en los hilos, que ya estamos hartos de verlo, que al final tiene también la sincronía, que es, por ejemplo, semáfores, y luego tenemos los eventos y los logs,
que los logs ya lo hemos visto, pero vamos a repasarlo de nuevo. En este caso, pues el típico log, pues nada, multiprocessing también tiene la clase log. Antes la habíamos visto directamente con value, que al final era compartir memoria, pues explícitamente podemos declararlo, ¿vale? Como hacíamos en los hilos. Entonces podemos manejar este contexto y ya tenemos el log. Así que hay que tener esto en cuenta por si tienes que hacer algo más manual y no utilizar value. Que al final value ya te gestiona todo lo de compartir memoria. Y esto pues te puede servir para hacerlo manual. Así que hay que tener en cuenta cuando no tengamos que utilizar value, pero sí tengamos race condition y tendremos que utilizarlo. Así que sepáis que podéis tener un objeto de la clase log. Luego tenemos los eventos, que esto también lo tenía los hilos, que al final es decirle, mira, no quiero que te pongas en bucle a comprobar si algo está listo cuando te lo puedo indicar, ¿vale? Que esto al final Python por debajo hará lo que hará, pero al final no es un bucle como es en el event loop de la sincronía o como puede ser en un script manual que hagamos. Entonces nosotros lo que hacemos aquí al final es declarar event, que lo que va a hacer pues es cuando ejecutemos un proceso se lo vamos a poder pasar. ¿Esto por qué? Porque cuando iniciemos este proceso nuevo y vamos a esperar 0,3 segundos, pues ahora nuestro proceso principal va a decir que el evento está listo. ¿Esto qué va a provocar? Pues cuando el proceso esté listo, pues si no está, pues se va a quedar en esta línea. Pero cuando esté, pues ya va a pasar al white como estaba en los hilos y va a pasar para la última línea, que va a decir que la señal ha sido recibida. Entonces es totalmente igual que los hilos, no cambia nada. Y esto pues nos permite poder ejecutar un proceso en un momento exacto sin tener que esté revisando cosas todo el rato. Y luego tenemos el semáforo, que al final es lo mismo de la sincronía y lo mismo de los hilos, no tiene más misterio. Declaramos un semáforo, imagínate que vamos a ir a una conexión de base de datos y al final nosotros en paralelo nos vamos a conectar a esa base de datos. Pero imagínate que esa base de datos pues solo admite 2 conexiones. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en el proceso que vayamos a declarar es indicarle en los argumentos pues el objeto que vamos a crear con la clase semáforo, que le pasamos en el argumento que queremos que 2 procesos se conecten a la vez a un recurso compartido y vamos a ir creando pues diferentes procesos, en este caso 4 procesos. Y como veis por aquí lo iniciamos, esperamos a que acabe y como veis por aquí siempre se van a conectar 2, no se van a conectar más de 2, en este caso 0 y 1, luego se desconectan, se liberan, bueno en este caso tarda un poco más el 1, pero bueno, 2 y 3. Y al final siempre va a esperar a que estén 2 conectados a la vez y cuando ya salga, pues entra al siguiente. Al final lo que tienes que tener en cuenta con todo lo que hemos dado es que los hilos los puedes seguir utilizando, que al final es lo que tiene un núcleo, pero para cosas de espera, de input y output, como puede ser esperar a que te llegue algo de la red, leer un fichero en disco, o cosas que haya que esperar que el procesador pues se quede en la espera y no haga nada. Luego el multiprocesamiento, pues hínchate a cálculos de la CPU, ya que para esto sirve y no tiene sentido utilizar para esperar algo. Para esperar algo tenemos la sincronía y los hilos. Y bueno, los manejadores de contexto, que al final nos facilita la vida a la hora de gestionar los recursos, pues al final los dos sirven para lo mismo, pero tienen las comodidades como hemos visto con las excepciones. Al final uno gestiona bien las excepciones y uno te va a dar menos problemas que otro. Así que pues es una cosa que tienes que tener en cuenta, depende de lo que vayas a hacer. Entonces, cálculo, multiprocesamiento, espera, asincronía. O si tienes código más antiguo, pues utiliza los hilos. Y si no te quieres comer la cabeza por fallos de excepciones o cosas que no son tan cómodas como podemos tener en Process Pool Executor, pues utilízalo, ¿vale? Es la forma más sencilla de crear procesos. Así que una vez visto todo esto, pues ya te queda hacer los ejercicios que pues son casos reales que te van a servir y vas a interiorizar todo lo que hemos visto. Así que una vez dicho esto, espero que te haya servido este vídeo. Si es así, deja un buen like, una manita para arriba, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.